Buenos días, hermanas. Continuamos con la serie Dios se revela y el día de hoy es el tema número 19 y se llama Enseñar correctamente. Recuerden que seguimos con la historia de Cornelio. Ayer estudiábamos cómo Dios le dio una visión a este hombre para darle indicaciones exactas de lo que tenía que hacer. Hoy vamos a ver cómo Dios le da una visión a Pedro, pero con otro propósito. Es que Dios puede hacer de una sola cosa muchas cosas. Vamos a continuar leyendo ahí en Hechos capítulo 10 a partir del versículo 9. Dice así: Al día siguiente, mientras ellos iban por el camino, se acercaban a la ciudad. Pedro subió a la azotea para orar, cerca de la hora sexta. Y tuvo gran hambre y quiso comer, pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis, y vio el cielo abierto, y que descendía algo semejante a un gran lienzo que atado de los 4 puntas era bajado a la tierra, en el cual había de todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo. Y le vino una voz: Levántate, Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo: Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Volvió la voz a él la segunda vez: Lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Esto se hizo 3 veces, y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. Y mientras Pedro estaba perplejo dentro de sí sobre lo que significaría la visión que había visto, he aquí los hombres que habían sido enviados por Cornelio, los cuales, preguntando por la casa de Simón, llegaron a la puerta, y llamando preguntaron si moraba allí un Simón que tenía por sobrenombre Pedro. Y mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu: He aquí, 3 hombres te buscan. Levántate pues y desciende, y no dudes de ir con ellos, porque yo los he enviado. Entonces Pedro, descendiendo a donde estaban los hombres que fueron enviados por Cornelio, les dijo: He aquí, yo soy el que buscan. ¿Cuál es la causa por la que han venido? Ellos dijeron: Cornelio el centurión, varón justo y temeroso de Dios, y que tiene buen testimonio en toda la nación de los judíos, ha recibido instrucciones de un santo ángel de hacerte venir a su casa para oír tus palabras. Entonces, haciéndoles entrar, los hospedó, y al día siguiente, levantándose, se fue con ellos, y le acompañaron algunos de los hermanos de Jope. Vamos primero a meditar en estos versículos. Después de que Cornelio envía a sus hombres, ellos van preguntando dónde vivía este Simón el curtidor y llegan por fin a su casa, y es ahí donde se encontraba Pedro habitando con él. Mientras tanto, mientras que estos hombres iban, hay otra revelación. Por eso les decía que era necesario dividir en 3 partes este tema, porque vemos nuevamente otra revelación, pero ahora a Pedro. Más o menos algo de lo que pasó también con Saulo y con Ananías. Y es que cuando Dios va a involucrar a varios en un solo propósito, normalmente hace esto. Él confirma en los corazones de ambas personas o de los que estén involucrados lo mismo, la misma instrucción, la misma indicación. Entonces, mientras estos hombres buscaban la casa de Simón el curtidor, Pedro dice que sube a la azotea a orar, y otra vez vemos esto, hermanas. Un hombre que está orando y por eso recibe la revelación. Y mientras él sube a la azotea a orar, viene una visión extraña. Y aprovechando que Pedro tenía hambre, porque él ya quería comer, pero antes de que estuviera lista la comida, aprovecha para subir a orar. Y esto también es importante, hermanas, porque ahí aprendemos cómo Pedro prefiere aprovechar el tiempo antes de estarlo perdiendo ahí nada más esperando sin hacer nada, o que muchas personas se desconcentran porque tienen hambre y no pueden hacer otra cosa más que pensar en comida. Él dice aquí que tenía gran hambre, no poca, tenía mucha hambre, pero aún así él era un hombre de oración. Él era un hombre de Dios y dijo: bueno, en lo que está la comida,
yo voy a subir a aprovechar este tiempo y voy a orar. Y entonces él sube y dice que está en la azotea, donde está solo. Es que estaba en la casa de Simón el curtidor, él no tenía una recámara donde meterse a orar a solas. Entonces buscó ese lugar, como debemos de hacer nosotras, buscar siempre un lugar a solas, donde podamos platicar con Dios, estar a solas con Dios. Y él sube a este lugar, a la azotea. Y entonces, estando orando, dice que le viene un éxtasis. Y esta palabra éxtasis es una palabra griega que se puede traducir como un aturdimiento. Algunas personas dicen que estaba como drogado, pero bueno, obviamente hay gente que le gusta distorsionar la palabra de Dios. Pero en realidad la palabra éxtasis es como que de repente se sintió aturdido, muy asombrado, hasta espantado. Su espíritu estaba sobrecogido. Él quedó atónito por lo que vio. A esto se refiere cuando dice, y le vino un éxtasis. Es decir, algo pasó en ese momento cuando él queda atónito, él queda muy asombrado por lo que está viendo, porque te dice luego que ve del cielo un lienzo, es decir, un trapo muy grande, dice que estaba atado de las 4 puntas y que era bajado a la tierra con cuidado. Por eso dice que es atado de las 4 puntas, porque no va volando sola, sino que haciendo entender que es algo que viene del cielo y que lo están bajando con cuidado. Y en ese lienzo había toda clase de animales, toda clase, hasta reptiles, y al mencionar reptiles, pues todos los reptiles son impuros. Y dice que todos los cuadrúpedos terrestres, todos hasta impuros también, y las aves también, hasta las impuras. Y entonces es por eso que él se siente atónito, aturdido. ¿Qué está pasando? ¿Por qué estoy viendo esto? ¿Por qué está bajando esto del cielo? No lo comprendo. A eso se refiere éxtasis. Le viene un éxtasis. Y entonces él ve algo extraño. ¿Qué pasa? ¿Animales impuros? ¿Por qué? Y entonces dice que hay una voz que le dice, levántate, Pedro, mata y come. Y Pedro, obviamente, al ser judío, tenía las costumbres judías. Y hay que entender que en el Levítico, Dios dio instrucciones exactas al pueblo de Dios que no debían consumir animal inmundo. Por eso Pedro dice, no, Señor, ninguna cosa común o inmunda he comido nunca. No puedo yo matar y comer. Por eso dice que es un éxtasis, porque tanto lo que vio como lo que le indicaron le causó confusión, le causó aturdimiento, asombro. ¿Cómo, Señor? ¿Cómo me pides algo así que va en contra de tu palabra? Y es que el punto no era desobedecer la ley. El punto era que ahora el evangelio llegaba para aquellos que los judíos pensaban que no era posible. El tema de hoy se llama enseñar correctamente. Pedro, a pesar de ser un hombre ya muy, muy avanzado en fe, un hombre firme, un hombre que servía ya al 100% a lo que era la obra del Señor, a pesar de todo eso, le faltaba entender algo que era básico, que Dios es misericordioso para con todos. Pedro no entendía esta parte y era necesario que le viniera un éxtasis, y el Señor lo indica 3 veces, y normalmente cuando vemos en la Biblia que algo se indica 3 veces nos habla de confirmación. El Señor le confirma, efectivamente, Pedro, esta es una visión del cielo. Pedro, mata y come. No, Señor, no puedo comer. Y el Señor le dice, lo que Dios limpió no lo llames tú común. Y se queda esto, hermanas, en un éxtasis, porque aún él no entendía de qué se trataba todo esto. Porque la visión, porque la orden del cielo, no se queda por eso en un éxtasis, por eso así lo llama. Y bueno, después de que llegan los hombres, y también el Espíritu Santo le avisa a Pedro, Pedro, hay unos varones que vienen a buscarte, yo los envié, quiero que vayas con ellos porque quiero que tú hables. Y entonces los hombres le dicen a Pedro, porque Cornelio los había enviado a buscarlo, y Pedro pues
primero los hospeda y luego va con ellos. Y vamos a continuar leyendo el versículo 24. Dice: Al otro día entraron en Cesarea y Cornelio los estaba esperando, habiendo convocado a sus parientes y amigos más íntimos. Cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle y postrándose a sus pies adoró. Mas Pedro le levantó diciendo: Levántate, pues yo mismo también soy hombre. Y hablando con él entró y halló a muchos que se habían reunido. Y les dijo: Ustedes saben cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero, pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo, por lo cual al ser llamado vine sin replicar. Así que preguntó: ¿Por qué causa me han hecho venir? Les decía que la visión que había tenido se había quedado en eso, en un éxtasis, hasta ahí. Pero poco a poco, conforme él recibe, escucha el testimonio de estos hombres que son enviados por medio de Cornelio, y luego les acompaña y llegan a casa de Cornelio, y él hace esta expresión de decir: ustedes saben cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero. Entonces él poco a poco va entendiendo que ya no podía llamarle inmundo a Cornelio o a ningún otro gentil, porque eso es un extranjero, un gentil. Ya no podía hacerlo porque él poco a poco fue entendiendo esa visión. Ya no se quedó en eso, en el éxtasis, sino que poco a poco entonces ya fue siendo revelación. En este tiempo, cuando Pedro va observando todo, le costó trabajo, porque él decía: oye, esto es difícil para mí, que yo venga aquí a casa de Cornelio a acercarme a ellos, siquiera juntarme con ellos, no puedo. Pero poco a poco, ese éxtasis se fue convirtiendo en una revelación. Y él expresa, dice: bueno, Dios me ha mostrado que a ningún hombre llame común. Él entiende que no se trataba de que ahora podía comer carnitas. No se trataba de eso. Se trataba de que ahora no podía llamar a ningún hombre común, ni gentil, ni inmundo. Pero todavía no entendía todo, porque entonces si Dios le estaba mostrando eso, él pregunta: bueno, entonces ahora sí, ¿para qué me han hecho venir? Pues era obvio, pero él seguía sin comprender el por qué. El no llamar común a Cornelio era también para hacerlo parte del pueblo. Todavía no lo entendía Pedro. Y mira, vamos al versículo 30. Dice: entonces Cornelio dijo: hace 4 días que a esta hora yo estaba en ayunas. Y aquí ya da otra especificación. Además de en oración, se encontraba en ayuno. Y a la hora 9, mientras oraba en mi casa, vi que se puso delante de mí un varón con vestido resplandeciente y dijo: Cornelio, tu oración ha sido oída y tus limosnas han sido recordadas delante de Dios. Envía pues a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro, el cual mora en casa de Simón, un curtidor, junto al mar, y cuando llegue él te hablará. Así que luego envié por ti, y tú has hecho bien en venir. Ahora pues todos nosotros estamos aquí en presencia de Dios para oír todo lo que Dios te ha mandado. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas. Y es aquí donde él empieza a tener más revelación, y no termina, hermanas, pero yo sí voy a terminar de leer hasta el versículo 34. Él comienza a entender que había entendido las cosas no tan correctamente. Y la revelación que Pedro recibe, esta visión que al principio lo aturde, es para enseñarle lo que realmente era correcto. Él tenía entendimiento de la palabra de Dios. Imagínate, él estuvo con el Señor. Entendía más. Él fue puesto como base doctrinal también, porque Dios escogió a los apóstoles para enseñar la doctrina al pueblo, a nosotros mismos. Sus cartas también nos enseñan doctrina. Y Dios eligió a Pedro para enseñarle ahora lo que ningún judío había entendido hasta aquí. No solamente Pedro, sino ningún judío. Ahora Dios iba a abrir un nuevo camino para los gentiles, porque aun cuando Pablo ya había sido salvo en este entonces,
Aún Pablo no comenzaba su ministerio con los gentiles. Es Pedro quien inicia a compartir a un gentil. Pero Pedro y todos los judíos necesitaban ser enseñados correctamente. Y es para esto que sirve la revelación que Pedro recibió, que como les repito al principio lo aturdió porque no lo entendió. Pero como Pedro tenía un corazón dispuesto, como Pedro era obediente a Dios, a pesar de no entender las cosas, Pedro obedecía y esto le pasaba comúnmente a Pedro. A pesar de no entender el por qué, Pedro hacía lo que se le mandaba y poco a poco Dios le va revelando. Y algo que él aprendió aquí y la enseñanza correcta que él aprendió aquí es que Dios no hace acepción de personas. Así que hermanas, si queremos ser enseñadas correctamente, pues continuemos en este caminar, no nos cansemos, aun cuando algunas cosas nos confundan y nos aturdan. No nos desesperemos, no nos impacientemos, sino que sigamos, porque conforme seamos obedientes, la revelación en nuestras vidas será cada vez más clara y entenderemos las cosas mejor, porque el Señor también tiene la intención de darnos una enseñanza correcta. Que Dios les bendiga, hermanas.